Uno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Tito, de la carta de Tito. Entonces, en estas últimas semanas hemos visto cuáles son como las características o cómo es el perfil de los que son piadosos, de las personas piadosas que él llama ahí en la carta. Y hoy vamos a ver el otro tipo de personas, que es el perfil de los que él llama a los impíos. Pero antes de comenzar el estudio, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, en este día hermoso que nos presenta, noche en Suecia, Señor, que nos permites estudiar, te queremos agradecer por este nuevo año, por esta nueva oportunidad de continuar viviendo, de estar aquí, Señor, en este planeta Tierra en el cual tú te has placido colocarnos, Señor. Permite que este año sea bueno, que podamos nosotros hacer tu voluntad, que podamos nosotros agradarte, Señor. Y qué hermoso es poder agradarte con el estudio de tu palabra. Gracias por ella y permite que en este 2021 continuemos estudiando, continuemos viendo las cosas que a ti te agradan para con nosotros, Señor, como personas y como también pertenecientes a un cuerpo, a tu iglesia, Señor. Háblanos a través de ella el día de hoy. Permítenos discernir las cosas buenas de las cosas malas, Señor. Y que nosotros podamos estar alerta de cada una de ellas, Señor. Amén y amén. Entonces, quisiera la ayuda de ustedes, que fuésemos al capítulo 1 de Tito, que es por allá a recordar unos versículos que están escritos al final del capítulo. Bueno, no, las palabras que él le dice a Tito, y le dice en el versículo 9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, o sea que él tenía que retener, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, a partir de ahí, Pablo comienza a mostrarle algo a Tito, algo que era necesario que él viera, que él aclarara por lo que él no había hecho, que era designar ancianos. Y pues porque no lo había hecho, las cosas no estaban tan bien. Parece que desde el principio Pablo había visto las cosas que sucedían en Creta y por eso empezó. Entonces, lo primero que él dice de ese tipo de personas es que los llama los que contradicen. Pero ¿qué está hablando ahí en el versículo? Eh, También exhorta con sana doctrina y refuta a los que contradicen. Entonces parece que estos contradecían pues la sana doctrina. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo hacían estas personas? ¿Cómo hacían para contradecir a él lo que la sana doctrina decía? Y comienza en el versículo 10, entonces, eh, una lista completa de todas estas personas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el contraste de estas personas. Me gustaría hacerles una pregunta. Estas personas, según lo que hemos estudiado y visto, ¿dónde estaban? O sea, estas personas que contradecían, ¿dónde estaban? En Creta. Sí, muy bien, hermana. ¿En qué parte, por qué los tiene analizados? ¿Por qué los tiene ya vistos? ¿De dónde saben cómo son? ¿Por qué? Deben ser que estaban en la iglesia o en los grupos de enseñanza. Ok, muy bien, hermana Isabel. Vamos a ver si eso es así, porque de ser así, entonces estamos
hablando de un grupo de personas que están dentro de la iglesia. Estas personas que vamos a hablar no están fuera, no están mirando, sino están dentro, dentro. Y es lo que nosotros entonces deberíamos comenzar a analizar. Estas personas sí están dentro porque son así. ¿Y cómo comienza el texto hablando? ¿Nombra? ¿No los nombra? ¿O tenemos que hacer ser clarividentes para saber qué tipo de personas eran? O sea, o quiénes eran. Los Cuéntenme. describe. Sí, pero los describe, pero es como te dijera, ese grupo de personas, así como los describe, también los nombra. ¿Quiénes son? ¿O quiénes forman parte de ese grupo? ¿Los cretenses? Sí, sí, No. sí, pues los cretenses forman No. parte de la iglesia, claro, claro. Sí. Versículo 10, de pronto nos puede iluminar. ¿Quién eran Ah, los algunos de judíos, ellos? los judíos. Ah, bueno, qué bien. Mm. Entonces en Creta también habían judíos. Eh, ¿Cómo sabemos? Porque él dice que especialmente los de la circuncisión. Entonces, Circuncisión. este grupo está clarito, él lo tiene muy, muy identificado. Algunos de ellos eran los de la circuncisión. Entonces vamos a hablar porque parece que los judaizantes llamados, no hoy en día nosotros los llamamos judaizantes, ¿cierto? Porque eran los judíos que se convertían al cristianismo, creían en Cristo, pero querían que todas las personas volvieran a todos los ritos y a todo lo que tenía que ver con el judaísmo. A esas personas los identificamos como judaizantes hoy. Él los identificó de una manera más clara con algo que ellos creían, que eh, los hacía ser diferente de todas. ¿Qué es? Según el texto. Seguimos en el versículo 10. ¿Qué es lo que los hace, lo que él primero los identifica? ¿Contumaces? No, 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 no. No. Mira en ese versículo 10. Especialmente los de qué? Los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Entonces, ¿cuál es el único pueblo que se circuncida por razones de fe? El pueblo judío. Judíos. Entonces, si hay algo que los identifica a ellos, es algo, digamos, su primer rito, la circuncisión, ¿no? En el caso de los hombres. En el caso de los hombres, entonces, este grupo que está aquí hablando, especialmente los de la circuncisión. Cuando dice especialmente los de la circuncisión, ¿qué nos hace pensar o qué nos puede mostrar eso? Que hay otros que no son de la circuncisión, hay gentiles. Gracias, hermana Isabel. Muy bien. Entonces son aquí dos cosas claras. ¿Quiénes componen la iglesia? Como en todas las demás regiones, gentiles y judíos. Él llegaba, hablaba a los judíos primero en las sinagogas, los llevaba al cristianismo, luego que estaban en el cristianismo, traía también a los gentiles, fundaba las iglesias y así era que funcionaba. Entonces, aquí, cuando dice especialmente los de la circuncisión, quiere decir que no solamente eran los de la circuncisión, sino que especialmente los de la circuncisión. Quiere decir que también las otros integrantes de la iglesia tenían algo que ver acá. Y hago hincapié en eso porque pensamos que el único problema, nos cegamos a veces en pensar que son los judaizantes o los de la circuncisión. No, no, especialmente ellos. Entonces, esos eran el problemita que había ahí. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo lo reconoció
Pablo. Quiero que vayamos en esa lista tranquilos. ¿Cómo eran ellos? Rebeldes, contumaces. Bien, muy bien. Eran rebeldes. Mm, Entonces, vamos a identificar cómo son las personas de ese grupo. ¿Cómo podemos nosotros identificarlas? Entonces, es lo primero que dice, son rebeldes. ¿Cuáles son las cualidades de un rebelde? O sea, ¿cómo nosotros podemos identificar un rebelde? Cuéntenme. Contradictorio. Bien, hermana Belén. Bien. Contradicen, bueno, ahí está bien. Contradicen, son contradictorios, les gusta. Si vamos a... Pero a un rebelde hay una palabra que lo puede identificar claramente. ¿Cuál sería? Porfiado. Dime. Porfiado, en colombiano. Alguien terco. Porfiado, terco, muy bien. Pero por lo general, uno cómo sabe, ese tipo es rebelde. ¿Qué es lo que hacen ellos? Contradice. Contra la autoridad. Bien, bien. Van siempre contradiciendo y contradicen a los que los mandan. Y cuando contradicen, ¿qué hacen? Van en Normalmente, contra. sí, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? O más bien, ¿qué no hacen? No están de acuerdo. Razón por la cual, por lo general, siempre desobedecen. Siempre están contradiciendo todo lo que se dice. Vamos a hacer esto. No, porque tal cosa. Vamos a hablar de esto. No, pero esto. Todo es contra. Los rebeldes son especiales en los choques, ¿cierto? En los choques ya sean verbales. En nuestro mundo hay rebeldes y los identificamos que se alzan en armas, ¿cierto? Dice, y los rebeldes se alzan en armas. Eso es así. Cuando tenemos un hijo, ¿cómo sabemos que nuestro hijo es rebelde? Desobediente. Ay, hermana Tatiana, encontraste la palabra que yo hace rato estaba buscando. Pero por supuesto, desobedientes. Es algo que un rebelde tiene. Un rebelde nunca obedece. Un rebelde siempre es desobediente. No conozco ningún rebelde que obedezca, o si no, no lo fuera. Entonces, ¿cómo si quisiéramos estas palabras que Pablo le está diciendo a Tito, de estas personas que están en Creta, si hoy las quisiéramos traer a nuestro contexto, ¿cómo identificaríamos entonces a las personas que nosotros deberíamos contradecir con la sana doctrina? Lo primero es que son rebeldes, nunca son obedientes, siempre discuten las órdenes o siempre discuten todo lo que se dice, nunca acatan. Entonces, cuando nosotros, porque yo creo que esta palabra, yo creería pues que esta palabra que está escrita acá hoy también puede estar en nuestras iglesias, en nuestros hogares, ¿sí? Pueden estar. Una cosa es cuando alguien dice que tiene otro punto de vista y otra cosa es que siempre está en contra, con o sin argumentos. Ojo, porque aquí es interesante ver lo de los argumentos, porque la gente dice, es que tiene argumentos, pero muchas veces no tienen argumentos, sino que su actitud es así. Entonces, ya ya los conoce. Yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo fue rebelde? No. ¿No fue rebelde ni siquiera al judaísmo? No. Él cumplió la ley, ¿no? Absolutamente. Gracias, bien, hermana Tatiana. Me encanta que veas así. Porque si tenemos que tener un ejemplo, es el ejemplo de Cristo. Él cumplía la ley y ya les voy a decir para dónde voy. Él cumplía la ley, él cumplió toda la ley. Nunca lo pudieron y cuando ellos pensaban que la estaban infringiendo, lo señalaban. Si ustedes recuerdan, el sanar un domingo le trajo un problema bien grande. ¿Se acuerda?
que pasó, casi lo apedrean y él pasó por en medio de ellos, dice la palabra del Señor, porque lo querían ir a matar. Pero es porque ellos no entendían cuál era la razón del día de reposo. No entendían, o sea, los que no era que Jesús estaba contradiciendo las leyes, sino ellos no entendían la ley. Y como no la entendían, entonces habían inventado en el Talmud otra serie de leyes que Dios nunca las dio, que eran las que ellos querían que él cumpliera. Y no las cumplió. Entonces, a veces, esto es para que identifiquemos, porque mucha gente, ahora, el Señor Jesucristo fue rebelde ante el imperio romano. Tampoco, ¿Cómo lo puedes ver que no fue rebelde? porque pagaba los impuestos. Claro que era lo más difícil. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que él tenía claro las autoridades. ¿Él sabía que los romanos eran malos o será que no? Él sabía. ¿Sabían que eran corruptos? Él sabía. Sin embargo, él se acató. Entonces vemos que él no era rebelde ante nada. Al contrario, cumplía. Pablo, quien estaba escribiendo, el hecho de ser cristiano lo llevó a ser rebelde ante la misma ley judaica, ¿no? Recuerde lo que él dice, yo soy, inclusive la cumplo, él mismo se da duro y dice, no me pueden decir de nada porque si hay alguien que es bien derecho en la ley, soy yo. Eso quiere decir que no era la ley la que lo hacía ser rebelde, pero a este tipo de personas, especialmente los de la circuncisión, tenían algo que sí tenían, era que eran rebeldes. ¿Qué más hacían? Fuera de que eran rebeldes, ¿qué más hacían? Entonces ya sabemos Habladores de identificar vanidad. habladores de vanidad. ¿Qué sería eso? Engañaban. Pero antes de ser engañadores, ¿qué era qué ser hablador de vanidad? ¿Qué sería? Cosas vanas, cosas sin importancia. Cosas sin importancia. Bien. Cosas vanas. ¿Qué podrían ser las cosas vanas que pueden hablar Pues la cosas gente? contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Puede ser, hermana Tatiana, pueden ser cosas vanas, las cosas que no tienen ningún sentido, pueden ser. Hoy en día, ¿encontramos este tipo de personas o este tipo de personas ya desaparecieron, solo estaban en Creta? Pregunto yo. Es donde más hay. Sí, o sea que esto no será que Tito no hizo bien la labor y se escaparon de Creta y están por aquí en Europa, en Sudamérica. No. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de gente los podemos identificar claro. Primero, rebeldes. Van en contra de todo, no obedecen las normas, entonces identificados. Segundo, hablan cosas vanas, hablan cosas que no son relevantes. Si estamos hablando de la fe, ¿qué sería relevante en la fe? ¿Qué sería hablar cosas relevantes, cosas importantes en la fe? ¿Qué sería? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, La fe está es el bien. medio por el cual nosotros recibimos la salvación, el medio. Ah, pero sí me hablas de algo que me parece básico. La salvación, ¿cierto? La fe, Sí. el medio de la salvación. Entonces, Mm. si vamos a ocuparnos nosotros como seguidores de Cristo, ¿de qué nos deberíamos ocupar? De la salvación. Ahí lo vemos en la carta. Por eso él tiene que hablar de ese tema. Esta gente no hablaba de este tema. Hablaban de otros temas que no eran precisamente los temas que se deben tratar. Hay gente que llega a la iglesia y quiere que tratemos unos temas que no van al lugar y quieren introducir en la iglesia esos temas. De pronto los temas son importantes para ellos, pero dentro de la comunidad de fe no lo eran. No sé si más adelante lo podamos ver para ver qué era lo que ellos hablaban, qué es eso de hablar cosas vanas, ¿no? ¿Será que en el mismo texto nos dice o no nos dice? ¿Ustedes qué dicen? En el 14.
Ay, qué lindo, gracias. En el mismo texto podemos encontrar inclusive cada una de las cosas, ¿sí? Explicadas. Él las enuncia porque parece que lo enunció y ya acabó con los que, con los de, especialmente con la circuncisión y ya. Pero resulta que en los siguientes versículos él nos habla de qué es lo que sucede. ¿Ya? En cuanto a la rebeldía, en cuanto a habladores vanos, y luego dice engañadores, ¿verdad? En todas las versiones dice engañadores. O sea que engañaban. Ok. Entonces ahora sí analicemos. Ellos dicen en el versículo 11 que era preciso taparle la boca. Era una cosa precisa, tenía que hacerse. Y da la razón. Y vamos a ver qué era lo que hacía, por qué era rebeldía, por qué era contrario frente a lo que estaba sucediendo en la comunidad de fe. Ellos empezaban que trastornaban a las familias. O sea, no eran ni siquiera personas. Las trastornaban, cambiaban, por eso son rebeldes. Las trastornaban, cambiaban familias enteras. No se preocupaban tan solo por individuos, sino era por familias. Eso es algo que quiero que analicemos nosotros. Cuando llegan a nuestras iglesias personas que aparentemente creen, pero que sus enseñanzas empiezan como trastornando la iglesia. Y parece que fueran buenas enseñanzas, pero esas enseñanzas las podemos reconocer porque empiezan a confundir a las personas. Y esas enseñanzas no solamente se quedan con una persona, sino que parece que ellos buscan es todo su entorno. Entonces nosotros, si queremos, bueno, no sé si alguno de los que estamos acá, pues quisiésemos ser ancianos o obispos, no sé. Pero creo que es una tarea para todos. Tenemos que estar alerta a este tipo de personas, inclusive que vienen a nuestros propios hogares con unas ideas raras. A mí me gusta y es algo que nosotros debemos tener como clarito, es que Pablo nos explica cuál es el motivo por el cual ellos hacen estas cosas, o al menos uno de los motivos. Y ahí en el versículo 11 muestra un gran motivo, que es algo que a nosotros nos puede dar mucha luz de este tipo de personas. ¿Cuál es su motivación? El dinerito, La ganancia ganancia deshonesta. deshonesta. Ok. Aquí es el dinero. Hoy en día creo que eso ya no sucede, benditos amigos. Pero Tatiana dijo que sí, que sí. Entonces yo le voy a creer a Tatiana. Porque hoy en día esto sigue funcionando. Mira, hay algo que pasa aquí en Latinoamérica, que hay un movimiento que es llamado hoy en día, después de muchos años, porque cuando salió no era llamado así, al contrario, pero es la teología de la prosperidad, mal llamada teología de la prosperidad. ¿Sí? Y me llama la atención que con todo este proceso y todo eso, estos señores que están en Latinoamérica, que cumplen esto, que enseñan, no han parado. Y a pesar de que estuvieron callados por culpa del coronavirus durante mucho tiempo, como la gente se ha relajado, entonces ellos volvieron a salir. Entonces hacen unas invitaciones. Los invitamos a que hablemos los decretos del 2021. Entonces ya decretan. Aquel que decreta es alguien que tiene autoridad, ¿cierto? Entonces esta gente uno lo ve. ¿Va en contravía de lo de la palabra? Sí, porque ¿cuál es el énfasis de la palabra? ¿Es tener plata o cuál es el énfasis? No. ¿A qué reino debemos apuntar? ¿Al reino de de los los cielos? Espiritual, ¿no? La O prosperidad espiritual. Bueno, gracias, hermana Lauris. Tú hablas de la prosperidad espiritual, que debería ser algo que deberían apuntar, pero la prosperidad que ellos hablan es económica.
Entonces, creo que esto se ha regado por todo el mundo. Está en Hombre, Estados Unidos, está aquí en Latinoamérica. Yo no sé si en Europa, yo voy a ser sincero, no lo sé, no tengo mucha información, Les pero, encanta venir por aquí, les ¿ah, encanta, sí? porque claro, las ofrendas en euros, la Ah, moneda bueno, sueca es fuerte. No, aquí también hay una iglesia así. Yo salí de una iglesia así, de la prosperidad. ok. Bueno, pues veo la hombre, aquí misericordia en del Señor. España, lo único Sí, que sí también aquí hay, tengo una amiga que estaba así metida, pues sí, hay, desgraciadamente lo hay. ay, la hermana Laurin, se me olvida que tú estás en España. Mm. En España sí que hay ese tipo de personas. Entonces ya Sí. sabemos que cuando ellos salgan, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Según el texto. ¿Qué tendríamos que hacer Taparles la nosotros? boca. Muy bien, hermana Tatiana. Taparles la boca. Es preciso, es preciso. Ellos se paran y ellos son expertos en hacer eso. ¿Y saben qué? Intimidan. Alguna vez, hace muchos años, en realidad hace muchos años, eh, lo intimidan a uno. Un pastor amigo me dijo, venga hermano, voy a tener una reunión el miércoles, quiero que me acompañe porque tengo un invitado súper especial, yo quiero que usted lo escuche, venga, vaya. Yo, pues para que él me hubiera dicho eso, yo dije, pues, no sé, él sabe que a mí me gusta todo lo de pensar, pero yo dije, debió haber invitado a uno de esos conferencistas que me encanta. Cuando yo vi, pues invitó a uno de estos señores de la teología de la prosperidad. Entonces él empezó a hablar y porque si tienen una bandera son los milagros. Entonces empezó con los milagros y hubo milagros y la iglesia pues de él no era tan grande y ese día se llenó 3 veces. Escúchenme, 3 veces. Si él tenía 100 miembros, ese día habían 300 personas. Yo ni siquiera me senté porque yo estaba pensando en las demás personas. Cuando yo vi que empezó a llegar toda esa gente, pues yo había predicado en esa iglesia, así que yo sabía cómo era. Y pues yo me hice a un lado y le di mi puesto a otras personas. Y yo, cuando empieza este hombre a predicar, y llegó el momento de la prosperidad, entonces de recoger ofrendas, la forma tan intimidante, esto era en un barrio humilde de Bogotá. Nosotros estamos divididos estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Sudamérica al menos. Este era un estrato 1, bajito. Y este señor hizo tanta fuerza que el pastor luego que terminó el culto, bueno, y lo miraba a uno, y usted, así, y usted, ¿cuánto va a dar usted? ¿Cuánto? Yo, y yo tenía mi ofrenda en la mano callado y él me miró porque yo no estaba haciendo ningún movimiento. Yo, normal, la ofrenda que hay que dar, normal, tranquilo. Yo estaba ahí. Y usted me señaló, ¿cuánto va a dar? Y yo le dije, lo que voy a dar lo tengo acá. No tiene por qué saberlo usted. Y él se quedó mirándome y entonces se me vino. Pues de acuerdo a lo que usted, Dios le va a dar. Y se quedó mirándome. Entonces era mirar cuál era el billete que yo tenía en la mano. Entonces, cuando llegó frente a mí, porque ellos son muy, mm, no sé cómo llamarlos, lo Imponente. encaran imponente. Entonces yo abrí la mano y le mostré el billete. El billete no era pequeño, no era pequeño. Yo solo quería bendecir. Yo dije, el pastor invitó a este tipo, ¿con qué lo va a pagar? O sea, no tiene con qué pagarlo. Y entonces, bueno, mi ofrenda no era mala. La echamos. Cuando terminó todo el culto, después de toda la cosa, me llamó el pastor de la iglesia y me dijo, venga hermano, ayúdeme a usted a contar la ofrenda. Me dijo él a mí, yo le dije, ¿a mí? Yo le dije, sí, venga, ayúdeme a contar la ofrenda. Pues vaciamos las bolsas y lo que él recogía en 3 meses, lo recogió en una sola noche. Sí, en un lugar de estrato 1. La gente que fue allá, la mayoría no eran cristianos, pero dieron lo que nunca, mejor dicho, lo que se iban a tomar en su cerveza. Lo dieron y él quedó cuando dijo, no, es que yo sentí esto tan pesado que yo dije, no, yo lo llamo a él y desocupamos y efectivamente me dijo, mire, lo que yo recojo en 3 meses lo recogimos hoy, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Él me dijo. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero es algo que uno, y como que intimida y la gente se deja llevar por eso. Él nunca volvió a invitar en realidad a nadie de ese tipo.
Él es un pastor muy renombrado en Bogotá, al menos en Bogotá es muy renombrado, tiene una iglesia súper grande, y que él lo llevara, pues él pensó que iba a hacer más. Y pues lo que hizo fue que él le llenó a la gente de pensamiento que el evangelio es plata. Nunca habló en su predicación de salvación, nunca habló de pecado, nunca habló de arrepentimiento, nunca habló de Cristo, habló de plata. Entonces, es contrario el mensaje a lo que el mensaje debe ser. Así los conocemos, son habladores. Ese hablador, la gente, él a veces nos seguimos, pues con el pastor nos seguimos hablando, entonces ese señor pues tiene una iglesia grande, tiene emisoras y todo, y a veces decimos, inclusive a la iglesia donde yo estoy ha llegado gente que viene de allá y viene con todo eso, sacar eso de la mente de las personas es complicado, porque también se vuelve parte del evangelio. Y a la gente le gusta que le hablen de plata, sobre todo que va a recibir mucho. Entonces, es algo que nosotros conocemos, que toda la mayoría de este tipo de personas trabajan por ganancias deshonestas. No trabajan por amor a las personas, no trabajan por amor a Cristo, no trabajan por amor al crecimiento de la iglesia, sino trabajan por amor a sí mismos. Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy presente. Tocan las puertas de todas las, y sobre todo de iglesias pequeñas o iglesias de información, y las devoran, las devoran. En este trabajo, no sé por qué el Señor me hace, no sé por qué estoy hablando tanto de esto, no era mi interés, pero estaba recordando que como trabajo en precepto y yo voy a las iglesias y compartimos una vez de un pueblo, llamémoslo así, cercano a Bogotá, donde la gente es más o menos de plata. Me llamó alguien un día para que hiciéramos un trabajo ahí. Dijo, yo lo escuché a usted hablar, yo quiero que usted enseñe eso a mis líderes y tal. Pues yo no le conocía, yo hablé con la persona como intermediaria y esa persona me dijo, sí, ella viene acá, está estudiando con nosotros, ella es pastora de una iglesia. Pues yo fui a hablar allá. Entonces yo le dije, bueno, hermana, pero quisiera hablar antes de cualquier cosa con usted. Y su esposo, ¿yo puedo hablar? Y me dijo, sí, claro. Nos pusimos un día entre semana y yo viajé hasta allá. Una iglesia apostólica. Yo no sabía nada de eso. Voy a ser sincero que hasta ahí empecé a abrir los ojos. Es que nosotros estamos, esta es la iglesia de no sé qué, decía iglesia apostólica de no sé qué. Yo me quedé callado. Yo dije, aquí tengo que ir despacio. Entonces yo entré y hablamos y empezamos a hablar con ellos dos, sobre todo con el que yo no había hablado, que era con el esposo. El esposo un poco renuente, el esposo como que no estaba de acuerdo. Yo le dije, si ustedes dos no están de acuerdo, yo no vengo. Yo necesito que aquí haya unanimidad. Pero sí le quiero preguntar a usted, hermano, ¿por qué no está de acuerdo? Dijo, no, es que cuando yo estaba en el evangelio, cuando yo conocí el evangelio, yo esperaba otra cosa a lo que me ha salido. Yo le dije, pero ¿por qué usted habla de esto? Dijo, porque es que nosotros tenemos que darle 10 millones mensuales al apóstol. Así me la soltó. Yo le dije, pero ¿cómo así? Me dijo, sí, es que nosotros tenemos la iglesia, pero que nosotros tengamos su cobertura, tenemos que pagarla. Y yo, yo estaba así, yo me fui enderezando. Yo le dije, ¿cómo así, hermano? Dijo, sí, yo he venido hablando con mi esposa y yo he sentido que eso no está bien, porque nosotros no podemos ya predicar, sino tenemos que estar buscando es plata y plata para pagarle al apóstol. Y me dio el nombre del apóstol ahí, el hombre me contó la historia. Entonces, no eran las almas, era un negocio. Engañadores hay, engañadores hay. Aunque algo bien particular, aunque la ciudad o el pueblo es de ricos, la iglesia estaba en el sector más humilde de esa ciudad y tenían que recoger 10 millones. Ellos no hicieron nada. Y yo les compartí. Hoy en día ella vende ropa en un almacén. Se perdió para el evangelio. Nunca siguió estudiando la palabra del Señor. Y saben una cosa triste, se separó de su esposo. Porque
Vinieron engañadores y tocaron a su puerta. Habladores vanos tocaron a su puerta. No están y me duele. Yo le he marcado a su celular, parece que cambió, porque quería como hacer un seguimiento para no dejar perder esas personas que en realidad yo no les vi mala intención, sino que habían sido engañadas. Y a veces la gente es engañada. No sé si cuando comenzó, porque él nunca, cuando yo le hice la pregunta, yo le dije que cuando comenzó esto, cuando aceptó el reto, porque ellos los escogen, ellos ven a las personas, él tenía también ganas de tener plata. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando nos sentamos a hablar de la palabra del Señor, él no la pudo resistir. Yo no tuve nada que hacer. El Espíritu Santo hizo todo. Y él empezó a hacer así. Y eso los empezó a confrontar. Yo debía haber hecho, taparle la boca, pero taparle la boca es al apóstol. Nunca pude. Nunca he tenido entonces ellos vienen, tocan las puertas, quieren. Tenemos que estar muy alerta cuando lleguen a nuestras iglesias y empiezan allá con usted y luego se van a su casa y luego le empiezan a hablar y le hablan aquí de prosperidad en este caso, pero también lo pueden volver judaizante. Los judaizantes hoy en día viven más, eso se llaman hoy judíos mesiánicos, que están metidos en nuestras iglesias y nos hacen que nosotros nos volvamos al Antiguo Testamento, cuando todo está cumplido en Cristo. Cuando los sacrificios ya se hizo el sacrificio mayor que fue Cristo. No tenemos nada que hacer. Las fiestas todas eran tipología de Jesucristo, simbología de Jesús. Ya se cumplieron en Cristo Jesús. No tenemos que volver. Es increíble que mucha gente dentro de las iglesias quieran volver a hacer lo que hacen ellos. Que la circuncisión, que sí no se circuncida. Y como dice la hermana, que es lo que hablan en el versículo 14, a mitos judaicos, oiga cómo los llama, mitos judaicos, porque no tienen la esencia de la palabra, porque todo el Antiguo Testamento está centrado en Jesucristo, no en la religión judaica, como ellos la muestran. En mandamientos de hombres, él está hablando del Talmud, de la Mishnah, que se apartan de la verdad. Ese grupo de personas también están tocándonos. Yo no sé si allá en Europa está el movimiento judío mesiánico fuerte. En Colombia, muy fuerte. En Sudamérica, muy fuerte. Y toda la gente quiere que volvamos allá, ¿no? Nosotros enseñamos muchas cosas. De hecho, tenemos un libro especializado casi en el Antiguo Testamento de Dios, pero todo apunta a Jesucristo. No apunta al judaísmo o a traer las cosas. Ellos vienen así. Entonces vienen a hablar de que quiénes somos, de que, por ejemplo, yo veo aquí Tatiana Martínez, claro, usted tiene una raíz, usted también es judía, entonces véngase para acá, porque los Martínez de no sé quién, ellos se salieron por sí sé cuándo, entonces son descendientes de Caleb, y ya. Y terminamos todos siendo judíos. Pues, ¿de dónde salimos? ¿Quién tuvo que llenar la tierra después del diluvio? Entonces es lógico, es algo muy lógico. Si solo quedó Noé, su esposa, Sem, Can y Jafet, pues, ¿de dónde somos el resto de las personas? ¿De dónde provenimos todos? ¿Acaso no tenemos esa? Pero no, la gente, uy, sí, descubrí que esto era. Pues claro, y con eso nos convencen, con esos mitos judaicos. Nos imponen leyes, nos imponen fiestas dentro de nuestras iglesias y espero, porque nunca he hablado de la iglesia de Casa de Oración de Estocolmo, pero por ejemplo hay uno que excresta a la gente. No sé, la hermana Lauris, que lo ve ya en España, la danza. Entonces tiene que meterse compañía de danza. Espero no meterme aquí en problemas con Casa de Oración, pero compañía de danza. Si la iglesia no tiene compañía de danza, no está en nada, no sabe adorar a Dios. Y nos meten la danza. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ojo. Pero sí tiene una raíz. Belén Sí. levantó la mano. Hermana Belén, no te vi, cuéntame. Siempre me cansé con la mano arriba. No, quería hacer un comentario sobre los judaizantes. Yo tengo una Sí. paisana en Finlandia y ella, pues buscando una iglesia allá, alguien le recomendó que si quería una iglesia como israelí o algo así. Entonces ella me dice, mira, me pasó estos videos y es impresionante
Pero ya, ¿usted ha visto los que son fanáticos de, por ejemplo, del Barcelona, del Real Madrid, que tienen Claro. camisetas, souvenirs? Era un video donde tenían, del mantel de la mesa era la bandera de Israel, tenían Sí. pendones de Israel, o sea, es que era increíble, era como una barra, le llaman ustedes, de un equipo de Sí, fútbol, una hinchada de barra. todo, sí, exactamente. Y por supuesto que yo le dije, ahí ni te metas, eso, o sea, se veía hasta un poco, pues hasta ridículo. Y pues es lo que desgraciadamente había disponible en Finlandia. Y bueno, desafortunadamente yo lo digo con tristeza. Ellos dicen así como dicen ahí que ellos profesan conocer a Dios. Ellos profesan conocer a Dios. Y nos hacen sentir que nosotros no tenemos el más mínimo conocimiento. Lo hacen sentir a uno el hombre más ignorante del mundo. Pero nosotros tenemos el mayor conocimiento, que es Jesucristo, el cual ellos opacan. Eso que yo les estoy diciendo, ojo, es lo que ustedes deben ver. Porque a veces uno está en una iglesia, llega una persona de estas, se camufla. Aquí hacen eso, quiero contarle, aquí hay 2 grupos que hacen eso, 2 grupos, van a las iglesias, se camuflan, se sientan, están un tiempo y cuando están, entonces sacan las uñas y empiezan a llevarse la gente y empiezan a sacar la gente. Cuando ustedes vean eso en su iglesia, ojo, cuidado, mucho cuidado. O véngase para acá, hermano, los empiezan a sacar, venga para acá, es que allá no, es que acá sí, es que allá no tienen esto, es que aquí sí tenemos esto, es que allá no le ofrecen esto, es que así los ofrecemos. Ellos son personas que en realidad trabajan por ganancias deshonestas. Jesús habló de ellos. Jesús habló de ellos en el capítulo 10 de Juan. Los nombra. Son los asalariados, los que van por el billete, no por las almas de las personas, no por las vidas de las personas, porque las almas son del Señor. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de personas dentro, es que ellos viven, estos que están aquí hablando, Pablo, todavía están ¿dónde? En las iglesias, no están fuera de las iglesias. Este tipo de personas estaban dentro de la iglesia. Y a ellos son los que tenía que callar. A mí me llama la atención que los ancianos, esa era la razón por la cual él tenía que rápido ponerlos, era porque tenían que callar a estos falsos maestros. ¿Cómo? Con su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de personas que son rebeldes, que hablan cosas vanas, que son engañadores, no tienen una vida irreprensible, por lo general. No la tienen. Tienen cosas muy escondidas. Entonces nosotros debemos mirarlas. Me gusta, hay algo que me llama la atención de Pablo cuando escribe en el versículo 12. Perdón, por ganancias son estas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, escuchen lo que dice, tenían sus propios profetas. Hoy no ha cambiado nada de eso. Tienen sus propios profetas. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Cómo te parece un profeta pararse a decir eso de las personas que tienen que ser transformadas por el Señor? Si lo son, de pronto lo verán. Yo no estoy diciendo que el profeta esté diciendo mentiras y Pablo hace referencia a eso. Pero lo que él quiere decir que miren cómo esas personas, nosotros somos tan cerrados a veces que no vemos, como que no discernimos, que ellos vienen, nos muestran y nosotros sí seguimos. Cuando que sean mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ¿eran personas convertidas o no eran personas convertidas? Eran personas que no estaban convertidas, las que le está diciendo. ¿Qué tendría que hacer entonces la iglesia? Llevarles el mensaje. Que es una enseñanza acá que veo.
Este testimonio es verdadero, dice Pablo. O sea, en el versículo 13 dice, ellos son así. Sí, detállenlo ustedes. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Pero, ¿qué le dice ahí? ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? ¿Qué tenía que hacer? Repréndelos Repréndelos. severamente, no poquito, para que sean sanos en la fe. O sea, no los condene. Repréndalos. O sea, no podemos condenar a los que no son, ¿sí? Porque si no conocen a Cristo, ¿cómo los podemos condenar? Y si eran de la iglesia, entonces no era manera de tratarlos. A veces vienen a nuestras iglesias personas que predican el pecado, pero viven en pecado. Porque es que aquí este falso profeta era mentiroso, era rebelde, hablador, vano, engañador, ganancias deshonestas, pero estaba viendo que los demás eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿No les llama la atención eso? Denuncian el pecado, pero viven en el pecado. Ven la paja del ojo ajeno, pero no ven la de sí misma. Nosotros debemos, por eso, para poder reprenderlos, para poder taparle la boca, tenemos que vivir el Evangelio. Entonces también nos compromete a nosotros, porque puede ser que nosotros como cristianos no pertenezcamos a ese grupo de impíos, pero también estamos lejos de ser piadosos porque no tenemos una vida de acuerdo a lo que vimos en los pasados lunes, una vida irreprensible. Entonces es algo que nosotros también debemos pensar. ¿Cómo es nosotros? ¿Estamos listos? Y sanos en la fe no es solamente que yo me sepa la palabra, sino que yo viva la palabra. Entonces aquí lo podemos ver que ellos realmente no habían recibido a Cristo como su Salvador personal, tenían su vida igual, no cambiaban, por eso eran rebeldes. No los podemos tratar como cristianos, realmente, no lo son. Quiero que entendamos, todos estos que se están levantando no lo son. Pero entonces con nuestra vida, con lo que tenemos de conocimiento, debemos callarles. Yo recuerdo una vez que pasé una vergüenza grandísima, pero y voy a confesarla hoy. Me tocó vivir un tipo de estos y yo estaba atrás en esa iglesia. Y él empezó a predicar y empezó a hablar, y hable, y hable. Y llevaba 30 minutos y yo ya estaba desesperado, mi esposa me miraba. Yo ya no podía más, hasta que yo le dije, hermano, deje de decir mentiras. Así, durísimo. Ustedes imagínense en un auditorio, yo paro allá atrás y ese señor allá predicando y yo le digo, hermano, ya deje de decir mentiras y discúlpeme por llamarlo hermano, porque no lo es. Mira, blanco, rojo, amarillo, azul, todos los colores, pero yo descansé ese día. Ya no más, no diga mentiras. Eso no dice la palabra, le dije yo, y me vine caminando hacia el frente y yo le dije, venga, mire, el texto no está diciendo lo que usted dice. Lo que usted dice no lo dice el texto. Mire, lea, ¿por qué nos engaña a todos? Eso es vergonzoso. No es que ya. Cuando la gente tuerce, cuando la palabra del Señor, yo no puedo decirle a las personas que está bien. Y ninguno me podía decir, este tipo no sabe o no. No, porque sabían que la palabra está primero, que hay que vivirla, que antes de que a uno lo pueda enseñar, porque por lo general eso pasa como cuando habla uno hoy en día de la ideología de género. Le caen como chulos y lo aplastan a uno. Soy retrógrado, soy religioso, soy lo que sea, soy xenofóbico, homofóbico, todo lo que quieran. Si uno dice algo de acuerdo a lo que no está el pensamiento, lo mismo pasa. Por eso uno debe tener los fundamentos claros. Por eso habla de la fe, sanos en la fe y las obras de acuerdo a lo que yo crea. Las obras no me dan salvación, ya lo tenemos claro, pero sí muestran. Entonces, como dice el versículo 15,
Todas las cosas son puras para los puros. Que es contundente, hermanos. Este versículo 13 es muy contundente. 15, perdón. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. ¿Sí se da cuenta que Pablo los llama incrédulos? Corrompidos e incrédulos. Incrédulos, no han creído y no tienen un corazón sano, son corrompidos. Entonces nosotros pues a veces nos igualamos de una manera, pues no son cristianos. Sino, mira, entonces el sino que haya es marcar el contraste, que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. O sea, su pensamiento y su carácter es corrompido. No son, están dentro de nosotros. Se llaman cristianos, pero no son. ¿Cómo los podemos conocer? Rebeldes, habladores vanos, engañadores. Y el billete les Ay, pues, y ahí es donde yo digo, diga, hermana Fernanda, qué pena. ay, perdón, no, lo que pasa es que yo iba, o sea, justo ahora que estábamos hablando de esto, se me vino algo tan claro porque yo salí de una iglesia así y cuando yo o sea, yo hablé con la persona que era mi líder y yo le expuse mis argumentos de que le dije, me da mucha pena decirlo, pero esto es una iglesia de la prosperidad. Y entonces lo que me dijeron es que yo estaba endemoniada, que tenía el espíritu del anticristo y el espíritu del hijo bastardo. Y entonces yo le dije no, porque en el momento en que conocí al Señor Jesucristo, el único espíritu que mora en mí es el Espíritu Santo, entonces está equivocado. Y bueno, y fue una pelea, y bueno, a la final, o sea, dijeron que nadie se junte con nosotros porque nosotros estábamos endemoniados y que aparte de eso, todo que cuando uno se sale de la cobertura del apóstol, todas las cosas le va mal, porque en la Sí. iglesia que estamos es del apóstol y la profeta, y yo le dije también de eso, o sea, le dije, pero ¿por qué es apóstol? Y yo no estoy de acuerdo. Y me decían, ay, no, pero bueno, si no está de acuerdo, solamente no le diga apóstol entonces. Y le digo, es que no es eso. ¿Y por qué declaran y por qué decretan? Ah, entonces usted no ore así. Pero, o sea, para todo tenían una justificación que no era válida. Y por último me dijeron, lo que pasa es que yo no vine preparado para tener un debate. Y yo le dije, yo tampoco es que estábamos, o sea, que para uno hablar de la palabra, y si usted ha leído, o sea, entonces nos preparamos antes de eso. Le digo, si usted se supone que es un líder, debe tener claro los fundamentos por la cual usted está predicando del Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, fue una pelea y a la final, o sea, solo nos dijo eso, que no va a hablar más con nosotros porque estamos endemoniados, o sea, que teníamos el espíritu del anticristo y del Dios hijo como mío. del bastardo y Sí. bueno, un montón de espíritus ya. Y sabes bueno, una cosa, ¿te maldijeron o no te maldijeron? o sea, sí, indirectamente sí, porque lo único que nos dijo, cuando alguien se sale de la cobertura, a nadie que se ha salido de la iglesia, a nadie le ha ido bien. Y yo le dije, no, pero es que yo no me estoy saliendo de una iglesia, le dije, yo me estoy saliendo de una secta, que es diferente. Uy, hermana Entonces, Fernanda, te fue admiro. peor. Entonces, peor porque fue una agarrada ahí y me decían, me dijeron, pero entonces si tú tienes razón, ¿por qué te vas? Porque deberías demostrarle a todos que tú tienes razón. Y yo dije, no, yo ¿por qué me voy a poner porque van a empezar a hablar cosas feas de ustedes? y que si es mentira, deberían quedarse en la iglesia para demostrar que es mentira. Bueno, hay otras te maldicen, no pasan por la cuadra que tú pasas. No Es como podemos si no saludarle, o existieras, sea, no claro, te ya no se saludan. puede saludar. Y Nada. también, digamos, si es que alguien era amigo y ya le dicen, ah, ya no tienes que juntarte con ella porque tiene No otro puedes. espíritu. Sí. Y tampoco ¿Dónde fue eso, Fernanda? ¿Acá en Suecia? Sí, en la iglesia IMC se llama. Y tienen el apóstol, y así todo lo que usted habla ahorita se ha ido a mi memoria porque
mi esposo llegó a ser líder de ahí y nosotros teníamos que dar una cuota y digamos ellos hacían una rifa y le daban a Sí. uno 10 tickets. Y entonces mi esposo es súper serio y le dijo, no, sabe que yo no puedo, yo no tengo a quién vender. Ah, pero si usted no vende, tiene que dar el dinero. Ah, o sea, como sea, tiene que dar 1.500 coronas, era algo así. Y entonces, o sea, si tiene o no tiene, tiene que dar el dinero. Y hay gente que hasta hace préstamos para dar. Y entonces mi esposo le dijo, no, es que yo no tengo, yo no voy a ir a pedir prestado ni endeudarme porque por unos boletos que yo no puedo vender, y le devolvió. Y bueno, de ahí empezó ya que el espíritu rebelde, que todo Es el que los gobierna a ellos, pero por eso dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos ahí los conocemos. Y hermana Fernanda, lo lamento por ti, te tocó estar en la cueva del lobo. Gracias al Señor que te sacó, eso sí te lo puedo decir, con paz, con tranquilidad, con seguridad. Y dice así, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no hay nada bueno en ellos. No hay nada bueno, que no hay nada que hagan es bueno. Por eso, como dice la hermana Fernanda, no hay el amor, no hay esperanza, no hay paz, no hay fe. Lo único que hay es billetico. Conozcámoslos. Nos sacan de las iglesias personas así, que no. Gracias que el Señor tuvo misericordia a la hermana Fernanda y de su familia y los trajo. Muchos no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, el reto es que esas personas que están allá por error, porque yo no voy a decir que, como Pablo lo dice, sí, eso es cierto, ellos son ellos, pero no podemos ser así. Entonces, tenemos que mostrar con nuestra vida, ni siquiera con nuestras palabras, con nuestra vida, que hay algo diferente. Mira, capítulo 3 de Tito, los versículos del 9 al 11 nos dan volviendo a ese tema, le da unos consejos Pablo a Tito. Pero evita controversias necias. Mira lo que debemos evitar nosotros, amados hermanos. Controversias necias. Como la hermana Fernanda tenía esa controversia, hay que evitarla. Ellos quieren creer en eso. Tenemos el espíritu ese del no nacido, del mal nacido, del que quieran, menos el Espíritu Santo. Listo. Tranquilos. Genealogías. Empiezan a hablar de genealogías. Contiendas y discusiones acerca de la ley. Aquí sí, muy claro contra los judíos. Porque son sin provecho y sin valor. ¿Se da cuenta cómo el texto nos muestra lo que él dice acá en todo lado? Y luego dice, hay algo que me llama la atención que va con respecto a ese tema y es con lo que yo quiero terminar. Dice que al hombre que cause ¿qué? División. Entonces conozcámoslos nosotros porque causan división. Causan división. La hermana Fernanda se salvó porque causan tal división que dividen hogares. El esposo y la esposa se ponen en desacuerdo, nunca, entonces uno de los dos termina allá y el otro yéndose. Causan mucha división, entre otras, ¿no? Entre los mismos hijos. Y luego dice cómo tratarlos, entonces él dice que esos que causen división, porque esto es ya más pastoral como lo era Tito, entonces él le da unos consejos, que después de la primera y segunda amonestación, mire, deséchalo, déjalo quieto. Él, de todas formas, el llamado de nosotros no es solamente a condenarlos, sino a traerlos a la luz, a la verdad, a Cristo. Ese es el llamado. Ya que ellos no quieran, entonces ahí sí, pues bueno, listo. Y la gente dice, porque ellos usan el texto de Pablo para maldecir y entregárselo a Satanás. Quiero contarles también. Por eso llegué a este texto. Y por eso Pablo escribió así. Y maldijo. Pero Pablo hizo eso y ellos no se dan cuenta que más adelante, cuando él dice que se lo entregó a Satanás, porque ellos hacen exactamente lo mismo, esa persona que fue entregada a Satanás regresó al evangelio. Sigan ustedes al personaje.
Él fue entregado a Satanás porque era de este tipo y luego regresó y luego sirve. Entonces aquí dice, amoléstalo, deséchalo. Si es perverso y se ha condenado a sí mismo. La idea de nosotros no es que nosotros solo los condenemos, sino los traigamos. Pero tenemos que tener claro, como la hermana Fernanda, en quién hemos creído y en qué hemos creído y cómo vivimos. Eso nos puede resumir todas las cosas. Estos están hoy, lástima, que no se acabaron ahí en Creta, porque se han regado por todo el mundo. Este tipo de impíos están ahí, siguen trastornándonos, enseñando lo que no es, siendo corrompidos y con una mente y un carácter no nacido del Señor. Por eso los conocemos. Ustedes vieran la soberbia. Yo conozco muchos apóstoles, muchos no reflejan a Cristo y tienen las iglesias más grandes de aquí de Colombia. Son así. Pero dividen. Si ustedes quieren ver más cosas, tenemos, si quieren apuntar, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7, lo que Pablo le dice a Timoteo, que le está pasando lo mismo, pero en Éfeso. Y cómo en la segunda carta que vuelve y le escribe, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, cómo esas falsas enseñanzas están ahí metidas dentro de la misma iglesia. Es que yo no estoy hablando acá, ni Tito habló de fuera, ni Pablo le habló a Tito de fuera. Esto es dentro de nosotros. Así que parte del reto, a mí me parece que esta carta tiene un reto muy grande y es que los que consideran que su vida son piadosos, traer a esos impíos que ya están conocidos, que son reconocidos a los caminos. Nosotros no somos Dios, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar y vivir lo que hablamos. Por eso es la sana doctrina y las buenas obras. Eso atrae a todas estas. Bien pudo haberlos desechado Pablo, no haber, sabiendo cómo eran los cretenses, no molestarse en escribirle a Tito, no decirle y recordarle que hubo hermano, que los ancianos no los ha escogido. Pero no fue así. Él envió porque el Señor y su misericordia y su gran bondad es para todos, inclusive a ellos. No los podemos solamente condenar y señalar. También con nuestra vida hay que traerlos a este lado. Yo les voy a decir que da mucha rabia, eso es cierto, querer que ellos vengan porque son personas que son de verdad engañadores y engañan con ese espíritu engañador, porque el Señor Jesucristo es paz, es libertad, es todo lo que ustedes quieran. Lo contrario es del otro lado. Pero tenemos que estar alerta, conocer todas estas cosas. Y cuando yo veo a alguien, mi mami tiene muchas amigas en una iglesia de Bogotá que es de la prosperidad, muy grande. Y a veces cuando iba a la casa, porque ahora en coronavirus no hay esa relación, pero yo las veía allá y yo le decía, que ellas me toquen el tema, que ellas me toquen el tema. Yo sentado, Señor, que toquen el tema. Y mi mami sufría porque sí, que al principio ella sufría que no, porque ellas son las que están mal. No, yo quería que ellas me tocaran el tema para a través de la palabra de Dios iluminarles, mostrarle el evangelio. Casa de oración tiene que ser la luz de toda esa oscuridad de la que la hermana Fernanda está diciendo, que todas esas personas que desafortunadamente conocieron así al Señor, digo desafortunadamente por sus propias concupiscencias, eso es verdad, pues vengan
vengan, vengan. Nosotros no podemos ser iguales a ellos. Tenemos que ser totalmente diferentes. Y aquí está todas estas obras que tanto en el carácter como en nuestra mente el Señor ha hecho, modelarlas. No, ellos, ¿sabe qué? Nos discriminan, nos sacan, nos maldicen. Nosotros no podemos ni discriminarlos, bendecirlos, amarlos y orar por ellos. Qué diferencia es Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Lamentamos que el ser humano utilice tu nombre para lucrarse, para enriquecerse, para encontrar su vanidad en él. Permítenos tener mucho temor, mucha reverencia ante tu palabra. Que cuando les conozcamos y les tengamos identificados, tu misericordia y tu amor les alcance con nuestro testimonio, con la palabra verdadera, porque solo hay una palabra y es la tuya y está escrita en la Santa Escritura. Permítenos, Señor, enfrentarnos a este reto que el mundo nos da, pero con tus herramientas, con el amor grande de tu Hijo y con tu palabra para enseñar y que podamos realmente modelar tu palabra en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro ser. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos trabajos, tenemos quehaceres, pero por donde pasamos, Señor, hay personas que no te conocen. Muchas veces ni entendemos el idioma, ni lo sabemos, ni lo dominamos bien, pero permite que lo que hagamos hable por nosotros, Señor. Te damos gracias, Rey. Amén y amén. Uy, hermanos, apenas una horita larguita, me perdona lo que me